de ayer yo tuve el gusto y el honor de compartir un almuerzo gracias a la mediación de mi querido amigo Hernán Alberro del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, de reunirme con la más importante activista por los derechos trans y LGTB en Cuba, pero con una particularidad. Además de ser una activista por estos derechos, es además un activista por los derechos humanos universales y por la democracia en Cuba, lo que le ha valido, desgraciadamente, un ataque sistemático del aparato represivo cubano contra su persona, que incluso la ha llevado a poner en riesgo su propia salud física. Esta persona, Leodán Suárez, que ya creo que está en línea y ahora la vamos a saludar, es una persona que cuando uno la trata es de una dulzura, de una amabilidad muy propia del cubano, de aquel cubano que no ha sido infectado por el virus del castrocomunismo y del colectivismo y del populismo violento que se vive en esa isla. Y yo no quería perder la oportunidad. Sé que creo que el día sábado ella ya se vuelve a Cuba a seguir defendiendo los derechos de su gente, como me dijo en el almuerzo que tuvimos ayer, y no quería dejar de entrevistarlas para que la audiencia la conozca. Creo que ya tenemos en línea. Hola, Leodán. Álvaro Sicarelli te saluda. Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de tenerte aquí en el programa y gracias por los minutos que nos vas a brindar para dialogar con nosotros. Leodán, la primera pregunta que te hago es, ¿cuál es hoy puntualmente la situación de las minorías sexuales en Cuba? Bueno, la situación de las minorías allá en Cuba es pésima, ya que no se cuenta con estas minorías para el desarrollo económico y social del país. Somos criticados por nuestra forma de vestir, rechazados, agredidos, hasta incluso somos abusados sexualmente. Somos mal atendidos por los centros de salud y muchos han tenido que recurrir a la prostitución para poder sobrevivir, y ya que les es negado su derecho al trabajo. Si uno se queda con lo que la izquierda, los partidos comunistas en el mundo, algunos sectores progresistas dicen que Cuba es el paraíso de los derechos, ¿no? Donde el pueblo cubano accede a todos los derechos, a la salud, a la educación, sin distinción ni de raza, de género, de orientación sexual, ¿no? Que casi como vivir en el paraíso en la tierra. Claramente por lo que vos decís, no es cierto. ¿Cómo sentís que quienes deberían defender alrededor del mundo tu causa, ¿no? Y tu demandas por más y mejores derechos, dicen todo lo contrario a lo que vos planteás? ¿Cómo tomás que esta gente niega lo que pasa en Cuba? Es terrible porque si no perteneces a los partidos de ellos, si no perteneces al único partido que existe en Cuba, es decir, al Partido Comunista de Cuba, todos tus derechos son excluidos, tus derechos son negados totalmente. En tu caso, se te ha negado tratamiento médico puntualmente e incluso sufrido algún tipo de abuso, ¿no? Sí, completamente. En mi caso, por no pensar como mismo piensan ellos, por no tener los mismos ideales que tiene el gobierno de Cuba, se me han negado completamente mis derechos, por ser trans y por pensar diferente a ellos. El derecho a la salud, a la educación, a ser un ser humano dentro de la sociedad, el derecho a ser libre, a circular libremente dentro de mi propio país, dentro de mi propia provincia, mi municipio. Me detienen sin razón alguna, me agreden, me abusan de mí sexualmente cuando estoy en un centro de salud a cambio de mi salud, a cambio de mis medicamentos. Los mismos médicos me piden contacto sexual, si no, no me atienden. Es terrible lo que vivimos los que pensamos diferentes al gobierno cubano. O sea, en realidad, además de ser discriminada por tu propia condición, sos doblemente discriminada por no formar parte del aparato político comunista en la isla. Entonces, acá va otra pregunta. Se decía que tras la muerte, tras que Raúl Castro asumió el poder y tras la muerte de Fidel Castro, se habían iniciado cambios en favor de las minorías. ¿Esto es cierto? No, creo que no. Hasta tanto no haya elecciones libres, pluripartidismo y garantías constitucionales, además de una nueva constitución, no habrá ningún cambio en Cuba. Y yo, otra pregunta que te hago, a ver, tú me dices que obviamente por no formar parte del sistema político comunista o castrista, se te niega el acceso a
atención médica, vivienda. Bueno, ahora la pregunta es, ¿hay algún programa social que proteja la calidad de vida de los trans, de los gays, de las lesbianas y de todo aquel sector discriminado? Bueno, ellos intentan hacer ver que los hay. Para ello promueven una labor propagandística a favor de la CNC, que es una institución dirigida por una de las Castro, ya que tiene marcados condicionamientos políticos, es decir, que si eres trans, pero eres opositor o disidente, ya no puedes gozar de los beneficios de esta institución. A ver, a ver si te entiendo bien lo que me estás diciendo. A ver, hay algunos programas que más o menos mejoran la vida, la calidad de vida de los trans, pero si tú no formas parte, o sea, no adhieres directamente a Mariela Castro, que si yo mal no recuerdo es la hija de Raúl. Sí, Mariela Castro Peña. Es la hija. Y es presidenta de, este es como el centro de educación sexual, ¿no? Una cosa así. Sí, es la directora del TNC. Perfecto. Y si tú no formas parte y no le prestas lealtad a ella, tú quedas excluido completamente. Completamente. Tus derechos ahí no cuentan. Y ahora te voy a hacer otra pregunta, porque se estaba hablando y se empezó a demostrar que otra de las promesas incumplidas de la revolución es la igualdad para las mujeres. A ver, ¿Cuba es un país violento contra las mujeres? Completamente. En Cuba existe mucha violencia, ya que el Estado cubano no da las garantías legales que protejan a este grupo vulnerable, tanto como a las mujeres como a la comunidad trans, además de existir un rechazo cultural que propicia estos hechos discriminatorios contra estos grupos. O sea, a ver, podríamos decir que no solamente a la mujer trans o a la minoría sexual producto de la homofobia o producto de la transfobia se lo agrede, sino que incluso a la mujer, propiamente a la mujer, nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas, pueden ser víctimas de violencia de género como se la conoce en cualquier país de Occidente. O sea, esto demuestra que todo lo que se cree que pasa en Cuba como positivo es una mentira. Sí, es una falsedad completa. Y ahora te pregunto, Leodán, con toda sinceridad, tú te vuelves el sábado a Cuba, ¿no? Exacto. ¿Tú tienes temor de ser de alguna manera agredida o perseguida por haber venido a la Argentina y hacer estas declaraciones? Completamente. Mi temor en Cuba es inmenso. En Cuba nosotros, los que pensamos diferente, no estamos seguros en ningún momento. Por ejemplo, que tú llegas al aeropuerto y ¿qué es lo que te puede pasar en el aeropuerto José Martí de La Habana? En el aeropuerto te detienen, te pasan por rayos X sin ser autorizado por ti, sí. Te agreden, te detienen allí, te quitan todo tu equipaje, te lo revisan todo, te lo tiran contra el piso, te quitan lo que ellos quieran, libros, materiales, tu ropa, tus cosas. Hasta recientemente, antes de yo venir para acá, para el curso, a mí me quitaron mi equipaje completo, me dejaron sin nada, solo con mi equipaje de mano, sin ninguna razón, no te dan, te lo quitan y no te devuelven absolutamente nada. ¿Tú te viniste sin ropa casi a Buenos Aires? Yo me vine solamente con un bolso de mano, que fue lo único que me dejaron, y mi teléfono.